Hola niños, bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. ¿Cómo les fue la semana pasada? Donde aprendimos la escuela bíblica de vacaciones Destino Excavar y allí vimos los descubrimientos arqueológicos que demuestran que lo que está aquí en la escritura, lo que dice la palabra de Dios, es real. El día de hoy continuamos con nuestra serie de estudios Las respuestas del Señor Jesucristo. El día de hoy veremos la lección número 3 titulada Principios de señales, basada en Juan capítulo 2 versos del 1 al 12. El texto a memorizar está bien cortito y bien sencillito, nos lo podemos aprender. Vamos a repetirlo, dice así: Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2:4. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirven las señales? ¿La de alto? ¿La de no pase? ¿La de estacionarse o no estacionarse? Bueno, pues las señales sirven para tomar precauciones o alertarnos por algo que puede suceder o que podemos estar en algún peligro. También para ayudarnos a cuidar nuestra seguridad. También nos sirve para mostrarnos el camino correcto, pero también nos indica el lugar a donde queremos ir. El día de hoy vamos a ver la primera señal que hizo nuestro Señor Jesucristo, el primer milagro donde Jesús demostró su poder. Vamos a aprender cómo eran las celebraciones de las bodas en los tiempos de Jesucristo. También cómo era la relación del Señor Jesús con su madre. Cómo efectuó el primer milagro. Cómo impactó a una persona realizando este milagro. Y después, ¿qué pasó con el Señor, con su madre, sus hermanos y sus discípulos? Primeramente quiero que abramos nuestras Biblias. Ve, córrele a tu habitación o si ahí la tienes a la mano y ábrela junto conmigo en Juan capítulo 2 versos del 1 al 2. Y vamos a leer los primeros dos versículos. Vamos a ver acerca de esta hermosa invitación. Fíjate bien lo que dice. El título se llama Las bodas de Caná. Vamos a hablar de una boda. Muy bien, dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Vemos que está el primer personaje. Pero dice que también fueron invitados a esta misma boda Jesús y sus discípulos. Pero déjame decirte algo bien importante. Las bodas en el tiempo del Señor Jesucristo duraban varios días. Eran días de regocijo, días de fiesta. La gente estaba feliz porque estaban celebrando la unión de un hombre y una mujer. Y habían invitado al Señor Jesucristo como un invitado. También vemos que María, la madre de Jesucristo, era una invitada más. No tenía ninguna actividad especial que hacer en esta boda. Se encontraba igual que el resto como una convidada más a esta fiesta. Pero también vemos que el Señor Jesucristo y sus discípulos fueron invitados a esta boda. ¡Oh! ¡Cuán honrados deben haberse sentido los novios y sus familias de tener al Señor Jesucristo con ellos! Vemos la primera parte que fue la invitación a esta boda. Pero, ¿qué crees que sucedió? Vamos al versículo 3 al 6. Dice así: hubo una necesidad. En este lugar, en esta boda, pasó algo. Y Jesucristo tuvo una respuesta a esta necesidad. Vamos a leer lo que dice los versículos del 3 al 6. Dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Te fijas lo que dice en la palabra de Dios? Vemos que Jesús, su madre y sus discípulos fueron invitados a una boda de varios días donde todos se regocijaban y claro, en las bodas había vino. ¿Pero qué crees que sucedió? Pues que se llegó a faltar el vino. Y entonces, pues, ¿cómo iban a consumir las personas porque no había la bebida para que ellos pudieran satisfacer su sed? Bueno, pues entonces dice que María, la madre de Jesús, inmediatamente le dijo: no tienen vino. Pero entonces, ojo aquí, Jesús, que había venido a esta tierra para demostrar al mundo
que era el Hijo de Dios y que venía con un solo propósito como el Mesías, como el Salvador del mundo, aún no venía su hora en donde iba a demostrar su poder y su gloria. Por eso cuando María, su madre, le dice, no hay vino, y como que le dice, ¿qué vas a hacer al respecto? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le faltó al respeto, no por decirle mujer, quiere decir que no la respetaba. No, ¿te acuerdas que cuando estaba Jesucristo en la cruz, la palabra que dijo, mujer, he ahí tu hijo, se refirió a ella diciéndole con ese cariño y con ese amor, pero ya en esa parte como que ella ya tenía que ser o buscar a Jesús como el Mesías y como el Salvador, ya no en su actitud de madre, no, porque ya el trabajo que ella había hecho de educar a Jesucristo ya había pasado. Él en ese momento ya estaba con sus discípulos y ya estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, de Dios. Entonces por eso Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero entonces María entendió que el tiempo de Jesús era cuando Dios así lo dispusiera. Y entonces ella entendió y se hizo a un lado y simplemente le dijo a las personas que servían allí, hagan todo lo que Él diga. Y ella se apartó y se fue a la fiesta. Pero entonces fíjate lo que hizo el Señor. Había una necesidad y Jesucristo en su amor y en su poder y en su gloria hizo lo siguiente. Encontró que había 6 tinajas de piedra para agua. Fíjate bien, para agua, en las cuales más o menos cabían 2 o 3 cántaros. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Te preguntarás. Vamos a continuar con la lección. Aquí está la orden del Señor a lo que estaban sirviendo. Vámonos a leer el versículo del 6 al 12. Y dice así el versículo 7. Jesús les dijo, aquí está la orden. Vimos que había 6 tinajas de piedra, que más o menos cabían 2 o 3 cántaros, y dice, llenad estas tinajas, ojo, de agua. ¿Qué faltaba? ¿Agua o vino? Faltaba vino. Y entonces Jesús dice que les dijeron que llenaran las tinajas de agua y dice que obedecieron estos sirvientes y las llenaron hasta arriba. Ahí, pues puedes decir, ok, tomaron agua, la pusieron en las tinajas, hasta ahí no había pasado nada. Aquí viene el poder de Jesús actuando. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. El maestresala era la persona que probaba los vinos y que estaba al pendiente del desarrollo de la boda o del evento. Entonces dice que cuando el maestresala, si te fijas, no le dijeron lo que habían hecho. Ellos dijeron, simplemente pues le llevaron el agua, ¿verdad? Pero dice en ese momento, en el versículo 9, que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes porque ellos habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Qué es lo que hace el maestresala? Simplemente toma el cántaro, toma el agua y la prueba. Y entonces los sirvientes pues vieron que Jesús simplemente les había dado la orden de que virtieran el agua en las tinajas. Las tinajas estaban vacías. Y cuando lo llevan a que él lo pruebe, cuando él lo prueba, entonces inmediatamente que lo probó, va con el esposo. Va a reclamarle qué había pasado, por qué el agua, le estaban dando agua a los invitados o le iban a dar agua a los invitados. No, fíjate lo que dice el versículo 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Fue a felicitar al esposo, diciéndole, el vino que estás sirviendo ahorita es el mejor vino que he probado. Tú les diste a tus invitados, estás dejando a tus invitados que disfruten el mejor vino al final, cosa que nunca hacían antes. Primero sacaban el mejor vino así como para que toda la gente estuviera así como que felices, ¿verdad? Pues fíjate que él fue a felicitar al esposo de esta boda para decirle que qué rico y delicioso vino había guardado hasta el final. Y entonces, este fue, en el versículo 11, fíjate lo que dice, este principio de señales hizo Jesús, ¿en dónde? En Caná de Galilea. ¿Para qué? Y manifestó su gloria. Y lo más importante, y sus discípulos creyeron en él. Jesucristo
demostró su gloria y su poder al transformar el agua en vino. Aquí sus discípulos estaban conociendo que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Te fijas? Este era el principio de muchas señales que Dios haría. Y vamos a seguir viendo las que ha hecho, muchos milagros que hizo el Señor Jesús para demostrar el poder y gloria que provenían del Padre y que Él era el Hijo de Dios. Y la señal más maravillosa era que Él vendría a morir en una cruz para salvarnos a ti y a mí de todo lo malo que hemos hecho y que vayamos a hacer, porque solamente en Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados. ¿Qué aprendimos el día de hoy? 3 cosas. La primera, el Señor Jesucristo honró con su presencia a los recién casados, estando con ellos en su fiesta. Lo invitaron a Él y a sus discípulos y Él aceptó. Él sabía lo que iba a suceder. Después, la segunda que aprendimos fue que el Señor Jesucristo manifestó su poder convirtiendo aquella agua en vino y el más delicioso de acuerdo al maestresala. Pero también aprendimos que los discípulos creyeron en Él al ver esta primera señal hecha en donde, en Caná de Galilea. Y hoy quiero recordarte esto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que tiene poder o que tuvo poder para convertir el agua en vino, Él tiene poder para perdonarte tus pecados. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios todas las señales que hizo para que tú y yo entendiésemos que Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¡Qué hermosa lección! Y ahora quiero invitarte a orar para pedirle al Señor. Primeramente, sé que tu palabra es verdad, que todo lo que viene aquí en la Escritura es real. Y sobre todo, pedirle que nos ayude a creer en Él y sobre todo a obedecerle. Te invito a que me acompañes a orar. Gracias, Padre, porque tú a través de las bodas de Caná de Galilea nos recuerdas tu poder y tu gloria. Nos recuerdas cómo empezaste a trabajar en el corazón de tus discípulos y ellos vieron manifestado tu poder y ellos creyeron en ti. Padre, gracias Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo más de tu palabra, pero sobre todo a obedecerla y hacerla real en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. No se te olvide, vamos a repetir nuestro texto a memorizar y dice así, Juan capítulo 2 verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No se te olvide, si no viste la escuela bíblica de vacaciones del 19 al 23 de julio, te recuerdo que en Facebook y en YouTube se encuentran grabadas las lecciones de acuerdo a tu edad, desde niños de 0 a 6 años y luego de 7 a 12 años, luego jóvenes y adultos. Te invito a que sigamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Dios te bendiga, que tengas un hermoso día y no se te olvide que nos vemos a las 10 de la mañana en la escuela dominical para adultos y a las 11 en el culto matutino para alabar y glorificar a Dios. Te quiero mucho y sigue aprendiendo las palabras de Dios porque recuerda que la Biblia es real y puede transformar tu vida. Jesucristo. Dios te bendiga.